¿Qué tal? Saludos a todos. En este ejemplo vamos a ver un video de normalización de una base de datos, el cual va a llegar hasta la tercera forma normal, que es la que comúnmente se lleva a cabo en un proceso de normalización. Para empezar, vamos a verificar rápidamente cuál es la definición formal de normalización, la cual nos dice que es una transformación de vistas del usuario complejas de un almacén de datos en un juego de estructuras de datos más pequeñas y estables. Además de ser más simples y estables, las estructuras de datos son más fáciles de mantener que otras estructuras de datos. Esto lo dice Kendall en el año 2005. En pocas palabras, de lo que se trata es de descomponer a través de ciertos criterios una tabla, por ejemplo, en diferentes tablas que nos permitan eficientar y comprender de manera más fácil nuestra base de datos, manteniendo su estructura, manteniendo la información y no permitiendo la pérdida de ninguno de los datos. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, en la primera forma normal, eliminar algunos grupos repetidos que haya de datos, crear tablas independientes con cada conjunto de datos relacionados, identificar cada tabla con una llave principal. Para la segunda forma normal, se crean las diferentes tablas independientes para conjuntos de valores que usen varios registros y estas se relacionan a través de llaves foráneas. Finalmente, hay que eliminar en la tercera forma normal aquellos campos que no dependan de la clave, es decir, eliminar las dependencias transitivas. Más adelante veremos que es una dependencia funcional y que es una dependencia transitiva. Y como lo remarco aquí en la pantalla, pues en ningún momento se debe de perder ningún tipo de información. Las reglas para la primera forma normal son que todos los atributos y valores almacenados en columnas deben ser indivisibles, y a esto se le llama atomicidad. Segundo, deben de establecerse una llave primaria. Y también no deben de existir grupos de valores repetidos, es decir, eliminar la redundancia. Muy bien, para que empecemos a trabajar con nuestra primera forma normal, necesitamos observar la tabla que estamos viendo en pantalla, calificaciones de alumnos, donde podemos identificar de diferentes problemáticas. Entre algunas de ellas que podemos identificar son que, por ejemplo, no tienen datos atómicos. Aquí sabemos que el nombre lo podemos dividir en nombre y apellidos. La dirección también tiene datos que no son atómicos, como son la calle, el número del interior, la colonia, la ciudad. Entre otros datos también podemos darnos cuenta que hay datos repetidos aquí, hay datos repetidos aquí, ¿sale? Lo cual de entrada nos indica que esta tablita de acá no está en primera forma normal. Vamos entonces a verificar cómo llevarla a la primera forma normal. Para poder realizar este proceso, nosotros podemos dividir o descomponer esta tablita en dos o las que sean necesarias. ¿De qué depende la descomposición? Pues si nosotros observamos en la tabla anterior, podemos identificar que la primera parte de datos tiene que ver netamente con los datos personales del alumno y la segunda parte tiene que ver con datos, por ejemplo, de calificaciones de los alumnos. De tal manera que ahora en pantalla hemos llevado a cabo la descomposición de esta tablita en otras dos, donde en la primera parte se mantienen los datos personales del alumno y en la segunda tabla vemos las calificaciones de los alumnos. Si ustedes observan en la segunda tabla, esta columna está marcada, digamos, en gris porque de cierta manera nosotros debemos mantener algo que nos relacione o que mantenga una relación entre tablas. ¿Vale? Si yo eliminara completamente esta columna, ¿vale?
Más adelante yo no sabría a qué corresponden todos estos datos, yo no sabría quién está cursando la materia 121, de bases de datos, de la carrera tal con tal calificación. Por lo tanto, pues dejo esos datos aquí como referencia, aunque ahorita no los voy a utilizar para nada. Una vez que ya se llevó a cabo la descomposición de la tabla principal de la que teníamos al inicio, lo que sigue es pues llevar a cabo la separación de los datos de manera atómica. Es decir, ahora sí me preocupo por ir separando el nombre, ir separando el apellido y la dirección, que era todo esto de acá, separarla en calle, número, colonia y ciudad. En el caso del teléfono es un dato que nada más acepta un valor, para este caso particular. Sin embargo, seguimos observando que hay tres tuplas con la misma cantidad, con los mismos datos, es decir, se repiten y uno de los criterios de la primera forma normal es que haya datos que no se repitan. De tal manera que ahora lo que tenemos son datos o tuplas en la tabla de alumnos que no se repiten, es decir, hemos eliminado las otras dos tuplas que contenían la misma información y lo que mantenemos son los datos únicos, es decir, tenemos una matrícula para acá que se relaciona unívocamente con todos estos datos y así las dos matrículas siguientes. En el caso de las calificaciones, la tabla quedó de la siguiente manera. Aún así, por aquí tenemos unos datos repetidos que más adelante se tendrán que eliminar. Muy bien, el siguiente paso de la primera forma normal es que una vez que yo ya eliminé grupos de datos repetidos, ya tengo datos atómicos, ahora lo que falta es indicar cuáles son, perdón, indicar cuáles son las llaves primarias. Y en este caso, en el caso de la tabla alumnos, es evidente que la primer columna, perdón, matrícula, sería nuestra llave primaria. Y en el caso de calificaciones, recuérdense que aquí dejamos una columna de matrículas para saber de a quién corresponden las calificaciones. La llave primaria está formada tanto por la matrícula como por el número de materia. Recuerden que una de las características de las llaves primarias es que puede estar formada por uno o por más llaves del conjunto de llaves candidatas. Y una llave candidata es aquella llave que identifica unívocamente una tupla de nuestra tabla. En este caso, si ustedes observan, las llaves no se repiten. Acá tenemos UTP-01 con 121, acá tenemos UTP-01 con 124, acá UTP-01 con 123, acá UTP-02 con 123 y así sucesivamente. Una vez que nosotros ya tenemos las tablas en primera forma normal, pasamos a la siguiente regla o al siguiente criterio de la segunda forma normal, que nos dice que para que yo pueda llevar una tabla a la segunda forma normal, debo primero llevarla a la primera forma normal. Posteriormente hay que construir nuevas tablas o una tabla nueva con aquellos atributos que no pertenezcan a las claves candidatas y que no dependan funcionalmente de la llave primaria. Ya explicamos cuál es la dependencia funcional, es decir, que fuera de los atributos que no dependen directamente de la llave primaria, esos van a formar otra tabla. Y una vez que yo hice eso, entonces establezco las llaves foráneas. Sigamos con la tabla de calificaciones, ¿vale? Donde si nosotros observamos, ¿vale? Aquí hay ciertos datos que no dependen directamente de la matrícula, ¿vale? Como lo son el número de materia
y la materia como tal. Estos dos datos, ¿vale? No dependen funcionalmente de estos de acá. Entonces, como no dependen funcionalmente de la matrícula, podemos construir una nueva tabla de materias. Si ustedes observan, y cuando nosotros construimos esta nueva tabla de materias, es importante que nosotros mantengamos un atributo que permita establecer la relación entre la nueva tabla que se está creando, que es materias, y la tabla de calificaciones que ya teníamos. Y la segunda parte es establecer las llaves foráneas. Entonces, recuerden que una llave foránea es llave primaria en una tabla, en este caso, en la tabla de materias, que es el primer key, y dentro de la otra tabla es nuestra foreign key. ¿Vale? De esta manera no perdemos ningún dato y mantenemos relación entre nuestras tablas. De tal manera que de manera general ahora tenemos tres tablas. Una de alumnos donde ya tenemos todos nuestros datos. Toda esta tabla ya la tenemos en la primera forma normal. ¿Vale? Luego la tabla de materias, perdón. Luego la tabla de materias que también está llevada a la primera forma normal. No tiene ningún tipo de dependencias transitivas, igual que en la primera, se les llaman a estas también tablas fuertes, y tenemos una tabla de calificaciones, la cual tiene como llaves primarias, como llave primaria, perdón, los dos primeros atributos que corresponden a la matrícula y el número de materia, y al mismo tiempo son llaves foráneas. Finalmente pasamos a la tercera forma normal, donde la regla dice que para que una tabla pueda estar en tercera forma normal, debe de estar previamente en segunda forma normal. Y finalmente, construir alguna nueva tabla con aquellos atributos que establezcan dependencias transitivas con atributos distintos a las claves candidatas. Y vamos a explicar en este punto qué es una dependencia transitiva. Una dependencia transitiva se establece cuando, por ejemplo, yo tengo un atributo bueno, esa tinta no se ve muy bien. Vamos a ver. Dijimos que una dependencia transitiva se establece cuando yo tengo un atributo A, un atributo B y un atributo C. Entonces, se establece la dependencia transitiva cuando B depende funcionalmente de A, pero C depende funcionalmente de B. Por lo tanto, la dependencia transitiva existe cuando C depende de A. ¿Ok? Entonces, nuevamente, repetimos. La dependencia transitiva se establece cuando B depende funcionalmente de A. Y si C depende funcionalmente de B, entonces existe una dependencia transitiva de C hacia A. Muy bien. Ya aclarado el concepto, vamos al ejercicio. Entonces, tenemos que, si nosotros observamos en la tabla de calificaciones, ¿vale? Acá tenemos nuestra tabla de calificaciones. Si nosotros observamos la tabla de calificaciones, nos daremos cuenta que en la columna de carrera no depende directamente de matrícula y no depende, sale el número de materia, dijimos que no depende, el número de materia, perdón, depende directamente de la matrícula, y la carrera no depende de la matrícula, sino en todo caso dependería de la materia.
En este caso, entonces lo que podemos hacer es sacar de la tabla de calificaciones la carrera, ¿vale? Estableciendo una nueva tabla donde, si ustedes observan, se mantiene el número de carrera, un número de carrera que nosotros estamos sugiriendo en este caso, sale para que no aparezca de manera duplicada aquí el nombre de la carrera, sino solamente la clave de la pertenencia hacia la tabla de las carreras. De igual manera, en la tabla carreras se establece una llave primaria y en la tabla de calificaciones se establece una llave foránea, que en este caso es número de carrera. De tal manera que al final de todo el proceso podemos concluir lo siguiente. De la tabla principal que nosotros teníamos con calificaciones de alumnos, se pudieron desprender otras tres tablas. La de alumnos, perdón, la de materias y la de carreras. Si ustedes observan detenidamente las tablas alumnos, materias y carreras, estas también son llamadas tablas fuertes, da que sus datos estas tablas están en primera forma normal, ¿vale? No tienen ningún tipo de dependencia transitiva, cada uno de sus atributos mantiene una dependencia funcional con su llave primaria. En el caso de la tabla de calificaciones, ¿vale? Se establecen, ¿vale? También los criterios de la primera forma normal, ¿vale? Con los criterios de la segunda forma normal, ya que cuentan con sus respectivas llaves foráneas, y de los criterios de la tercera forma normal, es decir, que ninguno de estos atributos, por ejemplo, en el caso de la calificación, que sería el único atributo que no pertenece a las claves candidatas, ¿sale? Este atributo depende directamente, es decir, se establece una dependencia funcional con la llave primaria. Y si ustedes observan, la llave primaria está compuesta por tres atributos: matrícula, nombre de materia y número de la carrera, perdón. Donde, si nosotros observamos, cada una de las tuplas de esta tabla, ¿sale?, se identifica unívocamente por esta llave primaria, donde ninguno de los datos se repite, ¿vale? Y la calificación es única y exclusiva para cada una de estas tablas, donde el atributo de calificación, repito nuevamente, depende directamente de mi llave primaria. Espero que haya quedado más o menos claro el concepto de las formas normales. Eso es todo por el momento. Muchas gracias.